Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar con María José Lamy Hernández de Ipsico para comentar y charlar sobre el dolor crónico. Enseguida aparecerá por aquí y empezaremos el directo. Bueno, voy a aprovechar. Mira, ya está por aquí. Vamos. Bienvenida, María José. Y empezamos enseguida. Mientras que la gente va uniéndose. Hola, María José. Bienvenida. Hola, Erika. ¿Qué tal? Bueno, estaba comentando que bueno, vamos a esperar un poquito a ver si alguien se va uniendo, aunque sabemos que es mala hora, pero para ponernos de acuerdo tú y yo, desde Argentina y desde España, que los horarios nos vinieran bien, no es fácil. Pero bueno, quedará grabada la charla y podréis verla siempre que queráis, tanto en Instagram como después la intentaremos subir a YouTube, ¿vale? Porque seguro que María José nos cuenta cosas muy interesantes que nos apetece recordar. Perfecto, buenísimo, sí. Esperamos también escuchar las preguntas e ir acomodando la conversación a los intereses de la gente que nos escucha. Por supuesto, si tenéis preguntas nada más en comentarios ahí abajo o hay un simbolito de una pregunta, también lo podéis hacer ahí. Bueno, pues me presento yo y ahora si te parece te presento. Yo soy Erika, soy fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y en embarazo y hoy entrevisto a María José Lamy Hernández de Ipsico. Ella ayuda a personas con dolor crónico y enfermedades relacionadas con el estrés en su día a día desde la ciencia de la psicología. No sé si tú quieres añadir un poquito más en tus especialidades. Simplemente, no, eso es lo que intento hacer, acompañar a las personas que sufren dolor crónico. Por eso digo desde la psicología y me entusiasma esta conversación contigo porque seguramente desde otras especialidades médicas o de la salud podrán dar sus aportes muy interesantes, muy importantes en el dolor crónico, pero yo intento acompañar o dar luz desde la psicología, ¿no? Que es una disciplina que puede aportar a las personas con dolor crónico, pero obviamente no la única. Por supuesto. Al final es genial el poder trabajar un poco en equipo de diferentes disciplinas, ¿no? Porque cuando hay un dolor crónico, que bueno, ahora nos comentarás qué es lo que consideramos como dolor crónico y qué es en verdad, se puede aportar mucho y muchas veces el trabajar solamente desde una vía no da solución al problema, ¿no? Así es. Bueno, pues exacto. Dime, perdón. No, te escucho la pregunta y así Genial. comenzamos. Pues vamos allá. La primera pregunta que yo creo que nos hacemos todos para establecer lo que son las bases sería ¿qué es el dolor crónico y cuándo suele aparecer, ¿no? Bien, el dolor crónico en sí se define crónico para diferenciarlo de un dolor agudo cuando las personas lo sufren más allá de los 3 meses. El criterio temporal simplemente es para determinar que ya no necesariamente hay un sentido, una utilidad del dolor como cuidado. Hay algún tejido o alguna parte del organismo del cuerpo que está dañado. Esa es la definición del dolor agudo. El dolor agudo, cuando nos duele de manera repentina, ¿no? Y dura unos días o dura hasta que el organismo se cure o el tejido se cure, eso es el dolor agudo. Es decir, el dolor agudo tiene la función de darnos el mensaje a nosotros de cuídame, estoy dañado, ¿no? Sea un tejido o el organismo, cuídame
Es por eso que cuando nos duele, por ejemplo, la muñeca, tendemos a evitar el movimiento, tendemos a cuidarnos, a ponernos algo que nos permita cuidar esa parte del cuerpo, pero el dolor crónico ya no, ¿no? Y ahí es donde puede generar la confusión. El dolor crónico ya ha perdido esa función de darnos información acerca de hay algo dañado, muchas veces no hay, eso también hay que ver cada caso, pero muchas veces el dolor crónico ya ha pasado bastante tiempo y tal vez no se deba 100% al daño del organismo, al daño del tejido, sino más bien a otros factores, ¿no? Que aquí vamos a la definición del dolor en sí, de las organizaciones de estudio del dolor, en donde el dolor es algo, una sensación subjetiva, ¿sí? Y subjetiva quiere decir que no hay una regla para medir el dolor, es decir, tu dolor no es el mismo que mi dolor, porque yo tengo una historia, ¿no? Aspectos emocionales, historias de aprendizaje, aspectos de formas de pensar, de ver el mundo, que impactan, influyen en mi percepción del dolor. Entonces, siempre el dolor incluye aspectos emocionales y de pensamiento, que tienen que ver con la historia de aprendizaje. Y ahí el dolor crónico se ha hecho crónico porque ha habido factores de mantenimiento que han hecho que esto se cronifique más allá de los 3 meses. Me encanta, me parece súper interesante y es que no caemos muchas veces en pensar simplemente por qué se ha cronificado, ¿no? Y qué es la diferencia. Y lo del cuidarnos me parece estupendo, es que cuando tenemos algo, el dolor no es para hacernos daño ni para molestarnos, el dolor es una señal de nuestro cuerpo que nos está diciendo, párate, escúchame, que hay algo que no va bien. Y si algo se mantiene, es que aunque tú hayas solucionado esa parte que a lo mejor creías que era, es que a lo mejor hay algo que sigue, ¿no? Y que estamos llevando. Genial, genial. Bueno, entonces yo creo que ya lo has respondido un poco, ¿no? Pero este dolor va siempre acompañado de algún agente físico, siempre es por algo en el cuerpo, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, desde la fisioterapia trabajamos mucho esa parte. ¿Siempre tiene que estar relacionado o no? No necesariamente siempre. De hecho, cuando algo es siempre, yo lo dudo, porque no, todo es relativo, nunca es siempre y nunca es nunca. Entonces, hay dolores crónicos que se deben a daños tisulares o pequeños daños o algo físico, que a veces son más fáciles de descubrir y otras veces no tan fáciles de identificar y de diagnosticar. Hay patologías con dolor crónico que son manifiestas, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoidea se manifiesta por hinchazón o dificultades que son muy visibles, que son en las manos. Entonces, tal vez ahí es más fácil su diagnóstico. Otras que no son tan evidentes y que de hecho aparecen totalmente desapercibidas, ¿no? Y que no tienen una base física. Y que tal vez por eso es muy difícil su diagnóstico y que también eso algunas veces favorece a que se demore el dolor, el diagnóstico y se cronifique aún más esa situación de dolor crónico. Por ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia no tiene ninguna cuestión, digamos, no hay ningún análisis, ninguna
placa, ningún estudio que me diga es fibromialgia. Se basa en los criterios clínicos que el médico clínico o el reumatólogo puede hacer, pero es a ojo clínico y al discurso de la paciente, porque tampoco hay, si hubiera un termómetro o un análisis para decir si te duele, ¿no? Y esto quiere decir tanto nivel de dolor es una enfermedad u otra, pero eso no existe, entonces se va haciendo con la entrevista clínica, ¿no? Como la fibromialgia, la migraña, algunas enfermedades que cursan con dolor crónico que no tienen ninguna base física. Completamente. La fibromialgia es un caso espectacular de dolor crónico que tenemos cada vez más y más en consulta, por lo menos nosotros desde la fisioterapia y la osteopatía, que recibimos un montón, más comúnmente en mujeres, ¿no? Pero cuando tú investigas y escarbas, dices, wow, ¿por qué no? Y de hecho muchas veces lo proponemos, ¿no? Es el trabajar junto con una psicóloga, porque es que es fundamental, porque ahí hay una historia, que lo que tú comentabas antes, esa historia del paciente que llega y que no es el dolor porque sí, sino es que tu dolor es diferente porque tu historia es diferente y a lo mejor eso es lo que tienes que trabajar. Me parece fabuloso. Además, yo personalmente en consulta recibo mucho trabajo de suelo pélvico, ¿no? Como ya sabéis, y a ciertas patologías como es el dolor pélvico o el vaginismo. Y entonces aquí yo muchas veces propongo el tratamiento complementario, igual que lo que comentábamos con la fibromialgia, pero quería que tú nos contaras un poquito qué es lo que podemos aportar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros decimos, pues mira, te vendría bien acompañar esto de una sesión y un tratamiento de psicología. Y ellos me miran como diciendo, pero ¿por qué? Si a mí me duele el músculo, pero a mí no me pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué crees que puede venirle bien? Bien, Erika. Eso, justamente lo que tú dices es un poco lo que escuchamos aquí también desde la terapia psicológica. Obviamente que también las personas tienen sus tiempos y hacen sus recorridos antes de asistir a una psicóloga y eso está bien, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos y eso está muy bien, pero saber que podemos acompañar la vivencia del dolor crónico y podemos ofrecer desde la psicología herramientas útiles. Pero aclarar siempre esto, ¿no? Que quiero que tal vez es uno de los mensajes más importantes que me animo a transmitir con seguridad. No es que las personas se causen el dolor, ¿no? No, a veces hay mala interpretación, no, me duele y tienes que ir al psicólogo como si fuera que te estás inventando el dolor. No, el dolor es real. El dolor es algo que se siente y se padece. Pero una diferencia importante hay entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es este dolor físico que se siente, pero muchas veces cuando aparece el dolor, sea por la causa que sea porque hay una causa física, sea porque hay un diagnóstico certero o sea porque no lo hay, cuando el dolor aparece, que puede ser que descubramos situaciones desencadenantes del dolor, que pueden ser alguna situación estresante, alguna cuestión laboral, algún problema familiar, o hasta el clima, ¿no? En climas húmedos me duele más, o determinadas situaciones, cualquier sea la situación que hemos descubierto o que hemos encontrado como un patrón que despierte el dolor, cuando el dolor se despierta y nosotras, hablo en femenino porque como tú has dicho son más las mujeres, y nosotras tenemos
reaccionamos, esto es automático y no es voluntario, quiero decir, a veces sucede desde un lugar que no somos conscientes, ¿no? Que no somos conscientes porque simplemente no hemos podido observar eso. Ante la presencia del dolor, nosotras reaccionamos con, no quiero sentir el dolor, no quiero tener este dolor, me hace mal este dolor me dice que entonces en todo el día no voy a poder rendir al 100%, que a la noche no voy a poder dormir cómodamente, que hoy tengo una reunión y no voy a poder estar atenta porque mi mente va a estar en el dolor, y un montón de aspectos de pensamiento y emocionales, ¿no? Porque ante el dolor, y aprieto mucho el puño, ¿no? Es sentir el dolor y luchar contra eso. Y desear fuertemente que no esté. Y entiendo esa sensación, ¿no? Deseamos que no esté. Pero también podemos aprender a relacionarnos de manera diferente con el dolor. Y en lugar de estar así, luchando contra ese dolor, podemos poco a poco dejar de luchar contra ese dolor y poder sostenerlo desde otro lugar, desde una relación diferente con ese dolor. Y ahí es donde dejamos el sufrimiento. El sufrimiento es la lucha contra el dolor, que cada persona la lucha de manera distinta. El dolor está, pero puedo luchar y convertirlo en sufrimiento, o puedo, de alguna manera, no voy a decir darle la bienvenida porque es muy difícil, pero relacionarnos de manera diferente. Poder llegar a amigarnos. Hay personas que me han dicho, bueno, me he amigado con el dolor. E inmediatamente, cuando uno se amiga, lo acepta, entiende que está ahí, impacta menos. Hace que suframos menos. Se va el sufrimiento. Está el dolor, pero se va el sufrimiento. Y tal vez el dolor te va a acompañar en esa reunión. Tal vez el dolor va a ir contigo a la cama a la noche. Pero voy a pelear menos conmigo mismo y con mi dolor. Yo creo que es un buen consejo para empezar, ¿no? Para empezar. Lo que pasa es que yo creo que este camino no es fácil, por eso que muchas veces estar acompañado o acompañada es tan bueno. Y bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Me he quedado con una frase que has dicho que me ha encantado, es el sufrimiento es la lucha contra el dolor, con el dolor. Con lo cual es lo que tú sobre todo trabajas, ¿no? No es tanto el dolor, sino el cómo tu relación. Yo además veo bastante frecuente, además, ya sea por un tobillo y un esguince antiguo, ¿no? Donde nosotros tratamos la lesión, como a lo mejor pienso en un vaginismo, que es un dolor en la vagina donde la penetración no es posible, ¿no? Cómo trabajamos físicamente y la memoria del dolor, ese dolor no desaparece o continúa pero no desaparece. Claro, nosotros nos quedamos así y decimos, aquí hace falta algo más. ¿Por qué? Por lo que tú has comentado, ¿no? Porque forzosamente el dolor no está acompañado de la parte física, es así, ¿no? Estas dos vertientes. Bien, y tomando lo que tú dices, ya que la persona, también depende porque lo que sucede dentro de la persona es difícil a veces hasta nosotros mismos poder tomar conciencia de eso, ¿no? Porque puedo ir a fisioterapia y hacer los ejercicios que vosotras aconsejan y demás, pero a veces lo que sucede es que
hacemos estos ejercicios o hacemos la rehabilitación y demás, pero tratando de evitar el dolor, ¿no? Está como esta cuestión de voy pero para que no me duela, o voy y hago con el miedo que el dolor despierta, ¿no? El dolor despierta miedo y eso es totalmente normal. Miedo a que me vuelva a lastimar, miedo a que sea más grande, miedo a muchísimas cosas, ¿no? El miedo aparece y a veces es útil y otras veces no. Igual que estos pensamientos o esta indagación de las causas o el pensar qué va a pasar en el futuro, mañana, después, a la noche, a veces no son útiles. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, sí, tenemos este factor clave de mantenimiento que es la evitación del movimiento, la evitación de hacer las cosas que antes me gustaban hacer y que disfrutaba de hacer, la evitación de ver al dolor, ¿no? Experimentar el dolor, la evitación de tomar contacto con el dolor, de evitar tomar contacto con el dolor. Ese es uno de los factores de mantenimientos que tenemos que trabajar, ¿no? Porque eso es lo que hace que el dolor se cronifique y se haga cada vez más grande, y si no más grande, por lo menos que siga igual, como tú dices. Tal vez el daño por el que ha aparecido el dolor ya se ha curado, se ha cicatrizado, ya no hay nada, quedará algo, pero no genera dolor, ¿no? Pero la experiencia del dolor continúa. Y por la misma evitación, es un círculo vicioso, ¿no? Me duele, evito el movimiento, evito hacer las cosas que antes disfrutaba, evito hablar del dolor, evito todo lo que podamos poner como evitación, que pueden ser muchísimas cosas que puedo hacer. Conductas de miedo, ¿no? Todo es el miedo al dolor. Exactamente, responden al miedo. Estas conductas de evitación responden al miedo, ¿no? Y sucede en todo. Si tengo miedo a una araña, voy a tender a evitarla, ¿no? Claro. Si el dolor me despierta miedo, voy a tender a evitarlo, ¿no? Y para eso, para afrontar las cosas que nos generan miedo, ¿no? Por lo que pueda experimentar el dolor, necesitamos acompañamiento y necesitamos hacerlo de una manera consciente, despierta ante la vida y con disposición, con apertura a sentir dolor, ¿no? Porque muchas veces el hacer los ejercicios de rehabilitación o el asistir a una reunión o dar un paseo por el parque, por el campo, genera dolor también, además de ser una actividad que se disfrute mucho. Pero la evitación como factor de mantenimiento es algo que se debe trabajar, es algo importante tener en cuenta. Por supuesto. No sé si un ejemplo de ello podría ser cuando tienen miedo los pacientes al dolor, desde el punto de vista de la respiración, nosotros, cómo ellos se tensan antes de que tú los toques siquiera. Y eso mismo les provoca el dolor. Pero tú no les has tocado. Eso exactamente, porque nuestra mente, al contrario tal vez de nuestro cuerpo, nuestra mente tiene la capacidad, y por suerte, tiene la capacidad de anticiparse, de prever, de pensar en lo que va a suceder, ¿no? Puede ser dentro de un segundo, dentro de una hora o dentro de 3 meses. Por ejemplo,
yo he estado nerviosa antes de este vivo hace una hora atrás. No estaba en vivo, pero tenía, tenía la capacidad de imaginarme el futuro y generar efectos en mi organismo, en mi cuerpo, y he sentido el estrés, los nervios, por ejemplo, ¿no? Y es lo que tú dices, no es solamente el dolor, porque todavía no lo estoy experimentando, pero sí mi capacidad de la mente de anticiparlo y de una manera catastrófica, ¿no? Esto va a ser terrible, o por lo menos feo, esto me va a generar malestar, esto no me gusta, ¿no? Porque lo ponemos en las categorías de las cosas feas de la vida, de lo desagradable, porque nuestra mente también va juzgando experiencias y el dolor siempre está en la categoría de lo feo, de lo que no quiero sentir, de lo desagradable. Y entonces nuestra mente está muy acostumbrada a adelantarse, a pensar lo que va a suceder en el futuro. Y eso también tenemos que aprender a tomar conciencia para que cortemos esa. Vale. Por un lado, para evitar el dolor, pero por otro también porque eso lo aumenta, ¿no? O sea, yo tengo dolor X y estoy en esa conducta de evitación, ¿puede aumentar mi dolor? Esa percepción que tengo de él, o el sufrimiento a lo mejor en relación, ¿no? Hay casos que aumentan las dos. El dolor en sí mismo, por la tensión muscular, que aumenta el dolor, pero seguro aumenta el sufrimiento. Aumenta el sufrimiento porque es seguir en la lucha con la experiencia de dolor. Claro, por supuesto. Si te parece, al final nos gustaría que nos dieras algunos consejos, pero si te parece, primero te hago dos preguntitas que nos habían dejado yo para este directo y te las hago primero, ¿vale? Vale, perfecto, sí. Vale. Una persona nos dice: padezco de un dolor articular desde hace años. ¿Qué puedo hacer para mejorar este dolor? Bien. Bueno, es muy amplia la pregunta y seguramente hay que conocer más el caso, a la persona, a sus circunstancias, a su historia de aprendizaje, pero una cosita que tenemos que saber es que si has encontrado el balance, tu equilibrio entre lo que puedes hacer o lo que haces y deseas hacer y tu equilibrio con el descanso o el reposo, ¿no? Porque si las articulaciones tienen algún daño, hay que cuidar las articulaciones también, y entonces encontrar el balance entre lo que deseas hacer, en lo que, cómo quieres que sea tu día, tal vez hay días y días también, pero es encontrar el balance entre la actividad y el descanso. Y que la actividad, esto también es algo importante, que si tienes 1000 cosas que hacer y debes priorizar y dejar de lado otras, que no sean todas desde el debo, ¿no? Porque debo fregar, debo hacer las camas, debo, ¿no? Que también sea quiero, ¿no? Y hacer cosas que realmente te generen placer por el solo hecho de hacerlas. Hacer una caminata, ir a visitar a algún familiar o amigo querido, tener una conversación de nada, de cosas que nos gustan, ¿no? Hacer algún hobby, ¿no? Tomar contacto con la naturaleza. Esto que comentas lo identifico mucho con un cuadro, ¿no?, de personas, y bien, me atrevo a decir mujeres,
de a lo mejor unos 30 años que están mucho en el debo hacer esto para mi casa, debo hacer esto para mis hijos, debo, y se olvidan de ellas mismas, de querer que tú dices, y tienen unas patologías como la comentabas antes, ¿no? Artritis reumatoide o una patología así muy típica que dices, para, tu cuerpo te está pidiendo además que pares, ¿no? Y quererte y hacer cosas por ti, fundamental, me apunto. Eso, porque además eso es lo que al tiempo, si nosotros nos llenamos de las cosas que tenemos que hacer, son todas debo, que a veces es un debo de afuera, ¿no? Que son expectativas de los demás y estoy como respondiendo a expectativas de los demás, pero a veces de nuestra misma mente, ¿no? Que nos dicen debes, ¿no? Y tal vez personas que han estado toda su vida cuidando de otras personas o atentas a otras personas, no pueden sacarse, no pueden desaprender ese modo, ¿sí? Y cuando es momento de cuidarse a ellas mismas, no están disponibles, no les queda ya energía, ¿no? Entonces, cuidado con las expectativas de los demás y los debo de cada una, de nuestra historia personal, de nuestra historia de aprendizaje. Si solamente nos enfocamos en lo que tengo que hacer porque es una obligación y dejamos en el camino de hacer cosas porque nos da placer sin más, es como a la larga caemos en una depresión. Eso, dejamos de percibir el placer y perdemos la capacidad de disfrute de la vida misma. Y la depresión es algo que es un trastorno psicológico que se ve mucho en dolor crónico, porque justamente han dejado de tomar contacto con algunas cosas de la vida que son gratificantes. Tal vez están ahí a mano, pero he dejado yo de ponerme en contacto con eso, de hacerlo simplemente porque sí, porque me da placer y me da gratificación. Hablando de esto, me recuerdo muchos pacientes que me comentan y me dicen, sí, Erika, de acuerdo, tengo que hacer algo que me guste, ¿no? Porque yo también lo comento mucho en consulta, pero dice, pero es que a mí lo que me gustaba es lo que no puedo hacer ahora. Y se focalizan en lo que no pueden hacer ahora, porque es lo único que les gustaba. Entonces ya no hay otra. Bueno, yo creo que eso mucho nos ha pasado, muchos hemos tenido esta experiencia para hacer un poco, entender la experiencia de las personas que sienten dolor, que es así, tal vez. A mí me gustaba, he tenido personas que me decían me gustaba correr, eran maratones y demás, y no lo pueden hacer más. Creo que esto lo hemos experimentado todos con la pandemia, ¿no? Al ponernos limitaciones, ¿no? No podíamos salir, no podíamos abrazar a nuestros seres queridos, no podíamos tener reuniones o ir a lugares que nos gustaban mucho, eso se ha prohibido, en este caso por algo externo. Y hemos encontrado la forma alternativa de seguir cultivando estas cosas que eran agradables para nosotros, de manera diferente. Tanto el contacto social, que es muy importante, y hay, ¿no? Si no puedes moverte, están estas herramientas tecnológicas que nos permiten estar en contacto, de hecho, a distancias que, aunque no estemos en pandemia, sería difícil, ¿no? Esta conversación, por ejemplo, ¿no? Pero a veces esas limitaciones, que puede ser de dolor crónico, el ejemplo de la pandemia, estas limitaciones nos dan la posibilidad de activar la creatividad, de ver de qué otro modo podemos seguir cultivando eso que nos hace felices, que nos hace bien. Bien, no podemos tomar contacto, no podemos abrazarnos, pero sí podemos
mandarnos mensajes, mandarnos videos, hacer reuniones por Zoom, o no sé, ver fotografías. Sí, no, seguramente si tienes un dolor crónico o alguna patología de este tipo o derivada de algo que te ha sucedido, no vas a poder hacer algunas cosas que antes hacías. Pero ¿qué esa actividad de salir a correr? ¿Qué gratificación te daba? ¿Cómo te sentías? ¿No? La actividad física en sí misma sabemos que nos genera alegría, nos hace sentir bien, pero además que era un momento de esparcimiento, era un momento de contacto con la naturaleza, entonces ir viendo de qué modo lo podemos reemplazar, y eso nos demanda creatividad. Y en este espacio, por ejemplo, de psicoterapia lo pensamos juntos. Es verdad que a veces la creatividad no está porque estamos tan centrados en lo que, como tú dices, en lo que no podemos, en las limitaciones que nos ha dado el dolor o la circunstancia, y estamos en modo queja o en modo lucha o en modo pelear contra todo, que no podemos como tener esa perspectiva y permitirnos ser creativos y buscar una forma diferente, que no va a ser la misma, lo sé, y ahí tenemos que trabajar, aceptar las cosas tal cual son, que es un proceso que es de siempre, de toda la vida, no es una pastilla mágica que te doy y ya, no es trabajarlo cotidianamente. Sí, aceptarlo. Tengo otra pregunta y decía la chica, tengo dolor cada vez que tengo relación. No sé si podemos a lo mejor dar un consejo. Yo desde la fisioterapia lo que le diría es, bueno, pues hazte una valoración, y en la valoración podemos ver si hay una causa física o no, pero después yo creo que este dolor en las relaciones, aparte de que haya una causa física, sí está muy relacionado con lo que tú decías antes de tu historia, ¿no? ¿Qué tú puedes aportarnos? Bien, esta es una situación específica pero yo sugiero también eso, además de la valoración con profesionales de la salud, desde la psicología hay sexólogas, licenciadas en psicología sexólogas, que creo que es una situación específica que pueden dar respuesta a la sexología, porque tal vez es una circunstancia específica. Está bueno esto si ella ha identificado esa situación, tiene que ser abordada desde una disciplina específica, que van a dar muchas más respuestas que en general. Sí, además tenemos la suerte que dentro de unos 15 días tendremos un directo para hablar con una sexóloga, con lo cual, si has preguntado esto, acuérdate y me la vuelves a repetir. Bueno, María José, pues mira, para así un poquito concluir, si te parece, me gustaría que nos pudieras dar consejos para, por supuesto, cada caso tendrá que ver con la consulta, pero consejos globales para ayudar a estas personas crónicas a que lo lleven mejor en su día a día. Vale, perfecto. Bueno, un poco hago el resumen de lo que he mencionado antes, pero sí quiero decir que eso, no todas las personas con dolor crónico van a requerir un tratamiento psicológico, pero sí que puedas valorar, si tú tienes dolor crónico, que puedas tener en cuenta que puedes ser ayudado desde la psicología, es decir, puedes recibir un acompañamiento profesional, y que eso no quiere decir que te estés inventando el dolor o que esté fallando algo en tu mente, sino simplemente que te pueden dar herramientas, ¿no?
Otra cosa que otra herramienta o recomendación puedo hacer es, como tú dices, sí es importante estar atenta a cuáles son las situaciones que despiertan el dolor, que pueden ser situaciones externas, sociales, laborales, estresores, posturas, pensamientos, ¿no? Pero también quitarle la atención al dolor, ¿no? No centrar toda tu atención al dolor y a las circunstancias que lo activan o lo desactivan, sino también llevar tu atención a otros aspectos de tu vida que con creatividad, disposición, apertura, poder hacer y explorar y ampliar esa otra parte que también es parte de la persona. La persona no es solamente dolor, sino también tiene muchas facetas para disfrutar. Poder llevar la atención ahí también, con paciencia, porque esto es un proceso que requiere paciencia. ¿Sí? Identificar cuáles son los detonantes del dolor, pero no centrar toda tu atención ahí, sino también centrar la atención en otros aspectos, equilibrar la actividad y el descanso, equilibrar, buscar ese punto medio en el que podemos estar bien. Y una tercera cosa también que me parece importante y no lo he mencionado antes, es aprender a comunicarte con los demás pidiendo ayuda si es necesario para algunas cuestiones, ¿no? Y aquí hablamos de la comunicación asertiva, el poder decir que siento y expreso y pienso y deseo de manera efectiva y aprendiéndome a comunicar con los demás. Qué bien, porque muchas veces nos comunicamos solamente desde todo dolor, pero no todo lo demás, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más tienes? ¿Qué más sientes? ¿Te puedo ayudar? ¿No te puedo ayudar? Y muchas veces las personas que acompañan, los familiares, se sienten un poco perdidos, ¿a que sí? Porque como no saben... Exacto, como decíamos, como el dolor es invisible y lo que vemos del dolor tal vez es nuestra queja, ¿no? La queja de la persona, entonces manifestarlo con claridad, no para... A veces la persona tiene miedo de dar pena o de pedir mucha ayuda o de sentirse dependiente. Bueno, también encontrar ese equilibrio, ¿no? Hasta dónde puedo y hasta dónde necesito ayuda, y es identificar la necesidad y pedir ayuda. Después el otro verá si puede dárnosla o no, también. Pues sí, muy bien. Pues me ha encantado. Muchas gracias, María José. Yo creo que esos 3 consejos que has englobado al final pueden ayudar un montón a personas que padecen dolor crónico o que recordamos dolor de hace meses, que no forzosamente tiene que ser física, pero que muchas veces va. Y no sé si tú quieres algo o comentar más. No, Erika, muchísimas gracias por hablar del tema. Como decía yo, es un tema que es difícil hablarlo así en un vivo o sin conocer la situación particular de la persona, porque cada persona es un mundo y tal vez espero de verdad que les sirva lo que hemos podido compartir hoy, pero sino que se animen como a preguntar, a pedir ayuda. Sé que es difícil a veces, espero que les sirva, pero que sea una puertita para que puedan mejorar su calidad de vida al final. Eso es lo que deseamos. Para que puedan dar un pasito más, por supuesto. Ambas lo desean, claro que sí. A ver si puede llegar mucha gente y ayudar también a mucha gente. Pues muchas gracias, María José, por tu tiempo, por ayudarnos y por estar aquí. Que te mando un abrazo y un beso a Argentina y hasta un próximo. Hasta luego, bonita. Gracias, Erika. Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.